Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Claudio Luna y el día de hoy me encuentro con el abogado y actual docente en la UTPL, el doctor Carlos García, con el motivo de que nos pueda ayudar respondiendo a preguntas clave que se ha preparado para el día de hoy. Como primera pregunta, ¿para usted cuál es la importancia de la ética y la moral en la profesión como abogado? Creo que para responder a esa pregunta habría que remontarse a los mismos orígenes de la profesión de abogado. Y en los orígenes de la profesión de abogado en Roma, el ejercicio de la defensa de una persona que estaba en conflicto con el derecho era un ejercicio de honor, no era un ejercicio pagado, ¿no es cierto? Era un ejercicio que implicaba en su esencia misma un comportamiento moral, ¿no es cierto? Que se refleja luego en una valoración ética. Entonces, yo podría decir que la moral y la ética están imbricadas dentro de la propia profesión de la abogacía. No son algo externo, están algo que debe estar dentro de la propia profesión de la abogacía y sin el cual un ejercicio profesional que pueda llamarse así no existiría. Y en su experiencia como docente, ¿cómo aplicaría la importancia de estos principios éticos a la formación de los futuros abogados? Bueno, para enfatizar la importancia de los principios éticos es necesario, en primer lugar, tener un comportamiento ético. El profesor debe tener un comportamiento ético dentro y fuera del aula. Pero además, en especial en la enseñanza de las disciplinas jurídicas, se puede hacer el necesario paralelismo entre dos sistemas normativos. El sistema normativo jurídico, que implica coerción, que implica la existencia de un Estado, y el sistema normativo moral, cuya única coerción es la propia conciencia, ¿no es cierto? Y cuya única forma de obligatoriedad es la misma conciencia del individuo. Entonces existe este paralelismo que se puede demostrar y se puede enseñar en una clase de cualquier materia de derecho. Y usted como docente de Derecho Romano, se habla sobre el bonum, que es lo bueno y lo justo. En su opinión, ¿cómo puede el abogado contemporáneo equilibrar esta idea con las experiencias del cliente, que en ocasiones se busca ganar a toda costa? Bueno, la concepción romana, esto de la justicia como bueno, lo bueno y lo justo, se veía también en la Roma antigua confrontada con los mismos intereses individuales y el mismo egoísmo individual que existe en la actualidad, ¿no? En la Roma antigua ya existía la riqueza, ya existía la ambición, ya existía la noción de comercio y de obtener ganancias, igual que ahora, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que esa noción de lo bueno, de lo que es bueno para toda la sociedad y no solamente para el individuo, sigue persistiendo y sigue siendo vigente en la actualidad. Por eso digo yo que un ejercicio correcto, un ejercicio ético de la profesión de la abogacía debe tener en cuenta, por supuesto que sí, los intereses del cliente, ¿no es cierto? Pero no puede ceder a esos intereses cuando esos intereses son dañinos para la sociedad. Y entonces, en ese caso, tanto el Código Orgánico de la Función Judicial como la Ley de la Federación de Abogados prevén la posibilidad de que uno pueda retirarse de la defensa si es que existen conflictos éticos marcados con los intereses que el cliente pretende que se defiendan. En su carrera como profesional, ¿hubo algún momento en la que su ética tuvo enfrentamiento en alguna defensa, en algún caso en particular? Varios momentos. Puedo decirle yo que no solo en el ejercicio profesional de la abogacía, he tenido oportunidades también de ejercer la magistratura, la judicatura, y se han presentado también estos dilemas éticos frente a diversas situaciones, ¿no es cierto? Podría afirmar que una carrera de abogado es una carrera que está sembrada de obstáculos frente a la propia moral individual y a la moral pública. Pero, si bien el sortear esos obstáculos de la manera fácil, podríamos decir, puede llevar a un abogado determinado a ser famoso en un momento, a tener una cierta cantidad de dinero, a ser un abogado solicitado, bueno, a la larga
deteriora el verdadero principio moral que debe guiar el ejercicio del derecho. Y ese principio moral se deteriora en dos sentidos. Se deteriora dentro del propio abogado que ejerce incorrectamente la abogacía y que lo va corroyendo. Y yo veo colegas que se dedican a cuestiones que no son estrictamente éticas, que hasta físicamente se ve ese tipo de corrosión. Y también hay una corrosión en sentido social. Porque piense usted que un abogado corrupto, o un juez corrupto, o un magistrado corrupto, a la larga transmiten esa corrupción, esa enfermedad de la corrupción a la propia sociedad, ¿no es cierto? Los administradores de justicia, las personas que están involucradas en la administración de justicia, deberían ser, en primer lugar, los ejemplos impolutos de corrección moral. Si es que estos administradores de justicia nos dan malos ejemplos, como está ocurriendo desgraciadamente en muchos casos ahora, esos malos ejemplos se van filtrando en la sociedad y se van reproduciendo en la sociedad y llevan a peores ejemplos en el futuro. Por eso es tan necesario que en la misma formación del abogado se fomenten los cimientos morales para un futuro ejercicio profesional correcto. Muchísimas gracias. Ahora quisiera profundizar un tema del cual al día de hoy es un tema muy común en Ecuador. ¿Qué tan efectiva consideraría el marco normativo ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en el país? Bueno, yo considero que en este momento el marco jurídico en el Ecuador, el marco jurídico penal en el Ecuador, conformado por el Código Orgánico Integral Penal, tiene las herramientas suficientes para combatir el delito. Se necesita la ayuda de todos los países, se necesita la acción organizada de todos los países para finalmente combatir de forma efectiva al crimen organizado. Porque ellos sí están organizados, ¿no es cierto? Claro. Ellos están organizados, necesariamente los estados habrán de organizarse para combatir este fenómeno. ¿Cómo se podría fortalecer el sistema judicial de nuestro país, dado la gran desconfianza actual de la ciudadanía frente a nuestro sistema de justicia? Parece a mí que nuestro principal error en cuanto al escogitamiento de estas personas que deben administrar justicia en el Ecuador se encuentra en los sistemas de elección. Estas búsquedas, estos elementos que se eligen para escoger a los jueces son correctos, inicialmente correctos, pero descuidan una cuestión que es esencial y que en muchísimos países, especialmente los países anglosajones, la tienen en cuenta a la hora de seleccionar a los jueces. Y esta es la cuestión del carácter moral. Es decir, en las universidades norteamericanas, en otras universidades de Europa, se busca que desde los primeros años de universidad se forje un carácter moral. Quiere decir esto que el abogado que sale de las aulas universitarias será un abogado con fuertes convicciones éticas. Eso no lo tenemos en este momento en el país. Y cuando llegamos a los concursos para jueces, nosotros nos vemos impedidos de determinar si es que existen esas convicciones éticas y ese carácter moral en la persona que está postulando para un cargo de juez. Y como parte final, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que ahora se encuentran estudiando Derecho? Bueno, concordando con lo que yo había dicho acerca del escogitamiento de los jueces, yo sugeriría a los jóvenes que están actualmente estudiando Derecho una campaña intensa de fortalecimiento de la convicción ética y del carácter moral. ¿De qué forma? Bueno, la mejor forma de forjarse un propio carácter moral es a través de la lectura. La literatura nos hace vivir, digamos, otras vidas, otras experiencias, ¿no es cierto? Y nos da ejemplos de personas de grandes convicciones éticas, de personas con caracteres morales fuertes, con caracteres morales que pueden, digamos, moldear la conciencia individual. Le doy un ejemplo que es un ejemplo realmente típico, paródico, casi diría yo. Y ese ejemplo es el de don Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? En las dos partes del famoso libro de Cervantes
Don Quijote, convencido de una misión moral que tiene, sale, digamos, sale de su casa, de su finca, a combatir, ¿no es cierto? Deja todos sus bienes, deja a su sobrina, deja todas sus tierras, deja todos sus libros y sale a combatir por el bien, ¿no es cierto? Siendo un hombre ya viejo, un hombre que ya tiene hecha su vida. Los regresan como loco a su finca, etcétera, etcétera, y luego vuelve a salir, ¿no es cierto? En 2 o 3 salidas que tiene para seguir ese ideal de caballero andante y ese ideal de combatir por el bien. Ahora, ¿cuántos de nosotros, digamos, en los momentos actuales, seríamos capaces de dejar la comodidad del sitio en el que nos encontramos para realizar alguna actividad benéfica? Muy pocos, ¿no es cierto? Muy pocos o ninguno. Entonces, los ejemplos literarios, como el de Don Quijote de la Mancha, nos dan pautas morales extraordinarias. Otros ejemplos importantísimos los encuentro yo en los libros de Charles Dickens. En Historia de 2 ciudades hay un abogado, hay 2 abogados, el ejemplo de 2 abogados. Bueno, estos 2 abogados trabajan juntos y uno de ellos se involucra en la defensa de un personaje que está falsamente acusado y que enfrenta la horca, ¿sí? Bueno, y es tanto su convencimiento en la inocencia de este personaje que él en un momento determinado lo reemplaza en la cárcel y prefiere ir a la muerte, él, el abogado, antes de que vaya una persona inocente. O sea, un ejemplo moral extraordinario, ¿no es cierto?, en Historia de 2 ciudades de Dickens. Y así hay muchísimos libros, muchísima literatura que ayuda a forjar el carácter moral, y esa sería mi recomendación específica para los estudiantes. Listo. Muchísimas gracias. Con eso culminaríamos en la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Muchas gracias. Y por brindarnos un poco de su enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias.